Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal estamos? Último jueves de mayo. Ahora sí que sí, mayo se termina. Último jueves 29 de mayo de este 2025. ¿Y qué hacemos los jueves en este podcast? Pues hablamos de guerrilleros del emprendimiento y esas habilidades que tienen que atesorar, acaparar para ser grandes emprendedores. Y bueno, pues ya sabéis que estuvimos hablando del liderazgo y ahora pues estamos con la negociación, viendo las diferentes técnicas de negociación para que puedas aprovechar estas técnicas a la hora de convertirte, como te decía, en un gran emprendedor. Y si puede ser de guerrilla, mucho mejor. Y bueno, pues tenemos que seguir con esa negociación por intereses mutuos, que creo que este es el tercer capítulo que hacemos. El jueves anterior fue el segundo, sí, este es el tercero. Y bueno, pues vamos a seguir donde lo dejamos, que no es en otro sitio que en esa variante de negociación por intereses comunes, que en este caso es la negociación educativa o académica. Así que sin más, si te parece, pues vamos a empezar con esa negociación educativa, esa negociación académica, que bueno, pues es una variante de nuestro tipo de negociación por intereses comunes, y hablamos que universidades, centros de investigación y empresas pues negocian programas conjuntos, por ejemplo, intercambio de estudiantes, cooperación en proyectos. Bueno, pues imagínate una universidad y una empresa tecnológica que crean una cátedra de investigación aplicada. ¿Cuál es el interés común? La innovación, la transferencia de conocimiento y la formación de talento. También tenemos la negociación entre rivales con intereses temporalmente compartidos. Y esto, bueno, pues es también una variante muy interesante. Y es que incluso competidores pueden negociar alianzas puntuales si comparten objetivos comunes a corto o medio plazo. Por ejemplo, dos aerolíneas que comparten códigos en rutas específicas para conseguir ganar esa eficiencia operativa. ¿Cuál es el interés común? Pues maximizar rentabilidad, reducir los costes y mejorar la experiencia del cliente. Así que eso puede hacer que, tengan o pongan en marcha este tipo de negociación. También tenemos la negociación humanitaria o diplomática en conflictos, y es que en los contextos de conflicto a veces se logran acuerdos humanitarios o corredores seguros cuando se identifican intereses comunes mínimos, como por ejemplo proteger civiles o intercambiar prisioneros. Por ejemplo, el alto al fuego temporal negociado por organizaciones como la Cruz Roja en esas zonas en las que hay conflicto, en las que hay guerras. ¿Y cuál es el interés común? Bueno, pues protección de vidas, respeto internacional, cumplimiento de esas leyes humanitarias. A ver, estas variantes de la negociación por intereses comunes, pues lo que vienen es a demostrar que este enfoque pues puede llegar a adaptarse a todo tipo de contextos, desde organizaciones empresariales hasta, bueno, pues relaciones internacionales. Lo esencial, la disposición de las partes a identificar intereses compartidos, intereses comunes, a dialogar con apertura y también a construir acuerdos en los que todos puedan ganar
algo valioso. Y como has visto, cada variante tiene sus propias dinámicas, pero todas comparten una convicción clave. Cooperar es más productivo que competir cuando hay objetivos que nos unen, aunque como hemos visto sean objetivos temporales o sean objetivos parciales. Vamos a ver cómo entrenamos específicamente las habilidades que debemos atesorar para poder poner en marcha este sistema de negociación. Bueno, pues para aplicar eficazmente esta técnica vamos a requerir habilidades como escucha activa, comprender no solo lo que dice la otra parte, sino lo que realmente necesita. También vamos a necesitar empatía negociadora, ponernos en el lugar del otro para identificar esas motivaciones compartidas. También ser capaces de preguntar con profundidad, saber formular preguntas que descubran los intereses reales detrás de las posiciones iniciales. Con el tema también del pensamiento creativo, esa capacidad de proponer soluciones innovadoras que integren esos objetivos comunes. La gestión emocional, fundamental también, evitar los egos, la confrontación cuando, pues llegan esas diferencias que llegarán. También la habilidad para construir consenso, facilitar acuerdos sin que nadie sienta que ha perdido la negociación. Por supuesto, la capacidad de síntesis, extraer lo esencial del diálogo para generar esas propuestas unificadoras y que nos puedan llevar a un acuerdo. Vamos a repasar algunas negociaciones por intereses comunes en la historia. Vamos a hablar del Tratado de Maastricht, 1992. Los países europeos decidieron unir sus economías para evitar futuras guerras y para mejorar su competitividad. Bueno, pues este tratado fue la base de la Unión Europea, un ejemplo claro de intereses comunes: paz, prosperidad, mercado único. Esos eran los intereses comunes y el Tratado de Maastricht lo cerró. Los acuerdos de Oslo, 1993. Bueno, pues Israel y la OLP iniciaron un proceso de paz basado en la idea de que ambos compartían el interés de acabar con el conflicto y de garantizar la seguridad y la autodeterminación de sus pueblos. Bueno, pues encuentran puntos en común y se llega a un acuerdo. También tenemos el famoso Protocolo de Kioto, 1997, que, aunque imperfecto, pues fue uno de los primeros grandes acuerdos mundiales en reconocer que la sostenibilidad ambiental es un interés común a toda la humanidad, con lo que se pueden llegar a acuerdos importantes. También podemos hablar de la colaboración espacial entre Estados Unidos y la URSS, y es que incluso en plena Guerra Fría, pues ambas potencias colaboraron en proyectos como la misión conjunta Apolo-Soyuz en 1975, donde compartían el interés por avanzar en esa exploración del espacio. Bueno, tenemos también una serie de anécdotas y curiosidades sobre este tipo de negociación, que con esto pues cerramos hoy este capítulo de negociación. Pero bueno, sí, nos da tiempo a ir con alguna anécdota y curiosidad de esta negociación por intereses comunes. Vamos con ello. Bueno, al final, como veis, este tipo de negociación pues es una de las formas más inteligentes, más sostenibles de alcanzar acuerdos, y su aplicación pues ha dado lugar a episodios curiosos, inspiradores en muchos casos, a lo largo de la historia. Vamos a ir con algunos que hemos hecho una selección de estas anécdotas y curiosidades que ilustran cómo podemos identificar lo que une, y cuando lo identificamos pues podemos cambiar el rumbo de la relación, de un conflicto o incluso del destino de naciones enteras. Si hablamos de Estados Unidos y la URSS, pues veremos que pasaron de enemigos a socios en el espacio, lo hemos hablado, en plena Guerra Fría. Mientras el mundo vivía al borde de una guerra nuclear, pues Estados Unidos y la Unión Soviética encuentran un interés común inesperado: la exploración espacial. En 1975, como hemos dicho, se produjo la misión conjunta Apolo-Soyuz, en la que astronautas de ambos países pues acoplaron sus naves en órbita y trabajaron juntos durante varios días.
Como curiosidad, decirte que ambos gobiernos pues mantuvieron profundas diferencias ideológicas, pero en ambos casos compartían el deseo de explorar el espacio y enviar un mensaje de paz al mundo. La misión fue tan simbólica que incluyó un apretón de manos en el espacio. Fijaos, ¿eh? Y bueno, pues podemos sacar una lección, y es que incluso en medio de la tensión los intereses comunes pueden llegar a superar las diferencias políticas y se pueden abrir nuevas etapas de cooperación. Luego seguimos con las anécdotas, pero ahora nos tenemos que ir a nuestro sponsor de hoy, que como estamos en los jueves hablando de guerrilleros del emprendimiento y esas habilidades que tienen que atesorar, pues te voy a recomendar este libro, que es el primero de esta serie, que nos habla del liderazgo, de todas esas formas de liderazgo que debemos conocer para poder liderar de manera correcta a la gente que trabaja con nosotros, al equipo de nuestro proyecto de emprendimiento. Bueno, pues tenemos que ser capaces de adaptar nuestro estilo de liderazgo a las circunstancias, a la etapa, al equipo, a la persona concreta, para que bueno, pues sea lo más efectivo posible. Como veis, Aprende a ser un líder, Guía Burros Aprende a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Así que nos vamos a ir con este libro y ahora enseguida volvemos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros Aprende a ser un líder descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Aprende a ser un líder. Un libro que te va a ayudar con diferentes formas de liderazgo tan importantes como el liderazgo autocrático, el democrático, el transformacional, el transaccional, el laissez-faire, carismático, situacional, servicial, paternalista, por competencias, el auténtico, el burocrático, el visionario, el coach, el estratégico, el relacional, el cruzado, el de equipo o el liderazgo moral. Hemos elegido estos tipos de liderazgo como los más importantes y de cada uno de ellos pues te damos una pequeña introducción, una definición oficial, unos orígenes y parte de la historia, características principales, ventajas e inconvenientes, situaciones propicias para aplicar este tipo de liderazgo, pero también los pasos para ponerlo en marcha o ejemplos de este liderazgo en la historia. Y al final, pues una pequeña conclusión. Bueno, pues todo esto lo tienes en este libro que cuesta menos de 10 euros, 9,95, principales plataformas online, principales librerías y en borjapascual.org. Que borjapascual.org no deja de ser nuestro e-commerce donde nos ayudarás a monetizar toda esta generación de contenido y bueno, pues a partir de 2 libros ya no vas a pagar gastos de envío. Por 3 libros te regalamos un cuarto libro y con 4 libros te regalamos un curso valorado en 69 euros. Estamos hablando que en borjapascual.org hay una oferta formativa tremenda
de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, pues desde aprovechar esas oportunidades que nos puedan llegar con el entrenamiento para el éxito, o bueno, esta misma sección en la que hablamos de esas habilidades que tiene que atesorar el emprendedor, o aprendimiento, aprender a emprender, o técnicas de captación de clientes en emprendimiento de guerrilla, o bueno, podemos hablar de las píldoras del emprendimiento, que ahora en breve saldrá el 4º libro, o podemos hablar de finanzas personales. Bueno, pues la verdad es que hay muchísima oferta formativa que puede ser interesante para que te conviertas en un gran emprendedor. Así que ya sabes, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Bueno, pues vamos a seguir con estas anécdotas sobre este tipo de negociación, y tenemos una muy interesante, y es cómo el fútbol consiguió unir a las dos Coreas. Y es que durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, Corea del Norte y Corea del Sur, técnicamente aún en guerra, decidieron presentar un equipo conjunto de hockey sobre hielo femenino. Como curiosidad, entrenaron juntas, usaron el mismo uniforme y desfilaron bajo una bandera de la península coreana unificada. El equipo no ganó medallas, pero logró lo que la diplomacia no había conseguido en décadas: diálogo. Como lección, ¿qué podemos sacar de esto? Pues que el deporte como interés común puede ser un puente para negociaciones de paz y, bueno, pues para ese entendimiento político tan necesario en muchas situaciones. También podemos hablar de cómo rivales en los negocios son aliados, en este caso por el medio ambiente. Y es que en 2014 McDonald's y Starbucks, dos gigantes con intereses comerciales opuestos en muchos casos, pues firmaron un acuerdo para desarrollar conjuntamente vasos biodegradables. Como curiosidad, decirte que aunque compiten por el mercado de las bebidas y la comida rápida, sí que es verdad que comparten intereses en reducir su huella ambiental y mejorar su imagen pública. Bueno, pues ambas invirtieron en investigación de materiales sostenibles y compartieron hallazgos con otras empresas del sector. Al final, como ves, los intereses comunes pues pueden fomentar alianzas entre competidores cuando el objetivo pues trasciende lo individual, lo concreto, el propio negocio. También podemos hablar de esa anécdota del tren franco-alemán, y es que en 2009, como gesto simbólico del acuerdo de cooperación ferroviario entre Francia y Alemania, los presidentes de ambos países se subieron a un tren en Estrasburgo y llegaron juntos a Berlín. Decirte que, bueno, la ruta elegida pasaba por Alsacia, pues una región históricamente disputada por ambos países. Ese mismo trayecto pues fue recorrido en 1919 por tropas francesas como símbolo de victoria. Bueno, pues esta vez fue recorrido juntos con el tren como metáfora de unión de estos dos países, como metáfora de colaboración. Al final, el simbolismo y la historia compartida pues pueden ser elementos muy poderosos para construir una negociación basada en ese interés común de reconciliación y de cooperación. Más anécdotas. También podemos hablar de la ONG que ayudó a cerrar un tratado entre rebeldes y gobierno. Y es que en Colombia, durante las negociaciones entre el gobierno y las FARC, organizaciones civiles y ONGs lograron avances muy importantes, avances significativos, promoviendo talleres donde ambas partes identificaban intereses compartidos. Por ejemplo, el fin de la violencia, respeto a los derechos humanos, desarrollo rural, pues esas serían las tres intereses comunes fundamentales. Bueno, muchas de esas reuniones se hacían fuera del país, se realizaban en Cuba o en Noruega, donde el clima era más neutral. Algunas propuestas pues surgieron de campesinos y víctimas del conflicto, no de esos negociadores oficiales.
Así que, como veis, en los conflictos, los que además son complejos, pues a veces los intereses comunes no están en las cúpulas, sino están en las bases, y son presentados por esas personas que están en la base de la negociación. También podemos hablar de Hollywood y los guionistas, una huelga que se resolvió escribiendo juntos. En 2007-2008 los guionistas de Hollywood hicieron una huelga histórica que paralizó series, películas. La industria perdió millones, pero finalmente el acuerdo se cerró cuando representantes de ambas partes se reunieron a escribir juntos un guión sobre cómo podría ser el acuerdo perfecto. Se sentaron a escribir el acuerdo perfecto y llegaron al acuerdo. Y es que el borrador del guión ayudó a bajar tensiones y a identificar el interés común, que en este caso era mantener viva la industria. El documento no se filmó, pero sirvió como base para el convenio que cerró el conflicto. Muy importante. A ver, es que a veces hablar en el idioma del otro, en este caso escribir como guionistas, pues puede desbloquear negociaciones que en un principio eran muy complicadas. También podemos hablar de la vacuna contra el polio y la colaboración entre científicos rivales, ¿no? Y es que en los años 50 Albert Sabin y Jonas Salk, rivales en la carrera por la vacuna contra la polio, pues terminaron colaborando. Salk desarrolló la primera vacuna inyectable y Sabin la oral. Ambos entendieron que su interés común era erradicar la enfermedad, no competir por ese reconocimiento. Ninguno de los dos patentó sus descubrimientos, permitiendo así su libre distribución. Esto ya dice mucho de los dos científicos. La vacunación masiva logró eliminar la polio en gran parte del mundo. Muy importante. Así que ya ves, cuando el interés común es mayor que el ego, pues el resultado termina siendo histórico. Pues hasta aquí vamos a llegar con esta negociación por intereses comunes. Hemos repasado definición, características, hemos hablado también de las diferentes variantes, de las habilidades que hay que tener para ponerla en marcha, anécdotas, momentos en la historia. Bueno, pues ha sido un repaso completo a este tipo de negociación y el jueves que viene pues empezaremos con una nueva negociación para ir incorporando en nuestro arsenal de negociaciones y que así pues podamos aplicar las técnicas más útiles en cada negociación y en cada momento. Y yo pues te voy a decir lo que te digo todos los días, porque mañana es viernes y mañana tenemos aprendimiento, aprender a emprender, y te espero. Así que como nos vamos a ver mañana, pues te voy a decir eso que digo yo habitualmente de ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.